Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola amigos, hoy quiero desearte que tengas un día simplemente maravilloso y que Dios bendiga cada paso que des y que puedas encontrar en Él la razón de tu vida, el sentido de tu existencia y sobre todo la razón para ser una persona feliz. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 18, versículo del 21 al 19:1. Siguiendo con la idea de ayer, si ustedes quieren, que es acerca del perdón, recordemos que Jesús había hablado a sus discípulos la importancia que es procurar siempre el perdón, sobre todo cuando alguien nos ha ofendido, cuando un hermano nos ha ofendido. ¿Qué ha dicho Jesús? Que tenemos que ir a buscar a esa persona, tenemos que procurar un encuentro cara a cara con esa persona. Y si esa persona nos escucha, ciertamente hemos ganado a un hermano. Pues bien, siguiendo con esta idea, Pedro ahora quiere saber cuántas veces tiene uno que perdonar a su hermano. Y Pedro, que conocía la ley, Pedro que conocía los argumentos que daban los maestros de la ley, Pedro que estaba familiarizado con lo que decían y enseñaban la mayoría de los líderes religiosos, le propone a Jesús de una forma muy generosa 7 veces. Pedro quiere ponerle límites al perdón y propone 7 veces. Y para él esto es algo muy generoso. Sin embargo, Jesús que responde: Pedro, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, el ofrecimiento de Jesús es sobreabundante, es mucho más generoso que el de Pedro. Y cuando le dice 70 veces 7, le está diciendo: Pedro, es que no puede haber límites. Cuando hablamos del perdón, y sobre todo de nuestra capacidad y nuestra habilidad para perdonar a las personas que nos ofenden, que nos hacen daño, tenemos que estar abiertos infinitamente para perdonar al otro. Es decir, no puede haber números, no puede haber límites, sino que tenemos que tener una actitud siempre abierta para perdonar. Y tratando de explicar esto, ¿qué hace Jesús? Coloca esta parábola, la parábola del siervo malvado. La parábola del siervo cruel, sí, del siervo despiadado. Básicamente, ¿qué es lo que Jesús y cómo nos enseña Jesús a través de esta parábola? Se la recuerdo. Había un rey que básicamente quiso, dice el Evangelio, literalmente, hacer cuentas con cada uno de sus funcionarios. Y le presentaron al primero, el cual le debía una deuda enorme, imposible de pagar. Y como era imposible de pagar, básicamente, dice la palabra de Dios, que el rey ordenó que lo vendieran a él, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, hasta que pagara la deuda. ¿Pero qué hizo ese siervo? Se arrodilló delante del rey, delante de su amo, y escuchemos lo que le dijo. Dice la palabra de Dios que le dijo: tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey, dice el Evangelio, me encanta, tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero ¿saben qué pasó con este siervo? Cuando salió de allí, se encontró con un compañero que le debía una cantidad mínima. Y le dijo: págame lo que me debes. Y aquel hombre le dice lo mismo que él le había dicho a su amo, lo mismo que él le había dicho al rey. Le dice, arrodillándose delante de él, le dice: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Igual a lo que el siervo le había dicho a su amo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel. Óyelo bien, lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Qué cruel, qué inhumano. Su amo le había perdonado, el rey le había perdonado, a él le había perdonado todo, una deuda que era imposible de pagar, y ahora él no es capaz de perdonar a su compañero. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando escuchas algo así?
Me imagino que tu reacción es la misma reacción de los compañeros de este pobre siervo al que mandaron a la cárcel, que fueron y le contaron al rey lo que había visto, lo que había pasado. Y ahora el rey vuelve a llamar a aquel siervo cruel y le dice, esto fue lo que hiciste. Pues ¿sabes en qué terminó esto? En que el rey pidió a los carceleros que lo metieran también a él a la cárcel. Sí, por rehusarse a perdonar a su compañero. Por rehusarse a perdonar a su compañero. Yo tuve compasión de ti, le dice el rey. ¿Por qué no tuviste compasión también de tu compañero? Y lo mandó a la cárcel. ¿Y saben qué es lo más triste? Que eventualmente los dos siervos terminaron en la cárcel. Los dos terminaron en la cárcel. ¿Y saben por qué? Porque simplemente faltó el perdón. Porque no hubo esa habilidad, esa capacidad para perdonar al otro. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando tú y yo no perdonamos de corazón, como termina hoy diciendo el Evangelio. El no perdonar, óyelo bien, el no perdonar nos mete en una cárcel. Cuando tú rehusas perdonar, no solamente estás enviando al otro a una cárcel, también tú estás entrando a esa cárcel. Y en esa cárcel no hay paz, en esa cárcel no hay alegría. En esa cárcel no hay gozo, en esa cárcel no hay prosperidad, en esa cárcel no hay crecimiento espiritual. En esa cárcel hay tristeza, hay dolor, es un calvario, ahí no hay vida, ahí lo que hay es muerte. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando tú y yo rehusamos perdonar. Entramos en una cárcel y metemos al otro también en una cárcel. Qué importante es perdonar, qué importante es tener la habilidad de dejar ir la ofensa del otro. Sí, qué importante es. Seamos sinceros, estamos en un mundo donde ciertamente experimentamos muchas veces relaciones sanas. Qué hermoso cuando podemos compartir con la gente y podemos aceptar a los demás y entender al otro y vivir en comunión y disfrutar la vida con los otros. Y eso es muy lindo, eso es lo lindo de la vida. Pero también seamos sinceros, no siempre vamos a estar conviviendo en paz con los demás. Estamos en un mundo demasiado frágil, donde nos ofendemos, donde tú me ofendes y donde yo te ofendo, sin pretenderlo, muchas veces inconscientemente, pero tenemos que estar siempre dispuestos a responder de una forma cristiana. Si yo te he ofendido, tengo que pedirte perdón. Sí, tengo que pedirte perdón si yo te he ofendido. Y si yo te he ofendido y te pido perdón, tú tienes que perdonarme también a mí. Claro que sí, tenemos que dar el perdón. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que la palabra de Dios nos invita. Eso es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer continuamente. Dice la palabra de Dios precisamente en Efesios, en el capítulo 4, versículo 32. Dice, sean amables y misericordiosos unos con otros. Y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Sean amables y misericordiosos. ¿Recuerdan ustedes la palabra que le dijo el rey a aquel siervo? Nuevamente se los voy a leer. Yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo rogaste, pues tú también debiste tener misericordia de tu compañero. Si Dios ha tenido misericordia contigo y para conmigo, estamos llamados también a tener misericordia con los demás. Estamos llamados a perdonar. Si Dios nos ha perdonado, tenemos que perdonar a los demás. ¿Sabes una cosa? En la medida en que tú rehusas perdonar, en esa medida estás trayendo enfermedad a tu vida. Estamos enfermándonos físicamente, estamos enfermando el alma, estamos enfermando el corazón. En la medida en que tú y yo rehusamos perdonar a otras personas, nos estamos cerrando a la vida. Óyelo bien, nos estamos cerrando a la vida. Estamos cerrándonos a las bendiciones que Dios nos quiere regalar. Cuando tú y yo rehusamos perdonar, nos estancamos en nuestro crecimiento espiritual y básicamente es como si levantáramos un muro ante Dios mismo. Y por eso le cuesta a Dios que su bendición fluya en nuestra vida. Esto lo tenemos que saber. La falta de perdón nos encierra en una cárcel, nos cierra y nos encierra. Y si ustedes quieren, y le abre al mismo tiempo la puerta al enemigo, para que el enemigo entre y destruya nuestra vida.
Eso es lo que hace la falta de perdón. Pero cuando tú y yo decidimos perdonar, nos abrimos a la vida, nos conectamos con Dios, con el Dios de la vida, como también con la vida misma. No solamente eso, el perdón nos libera, el perdón nos asemeja cada día más a Dios. El perdón trae sanidad, sanidad para la mente, sanidad para el corazón, sanidad para el alma. ¿Sí? El perdón realmente nos hace levantarnos, el perdón nos construye, el perdón hace posible que fluya la bendición de Dios en nosotros y a través de cada uno de nosotros. Qué importante es que tú asumas esa decisión. Cuando tú decides perdonar a una persona, ¿sabes qué estás haciendo? Estás renunciando al resentimiento, al odio, a la venganza. Estás liberando a la otra persona de su deuda. Sí, estás liberando a esa persona de su deuda. Y básicamente, ¿sabes qué estás haciendo? Estás trayendo vida, libertad para ti, como también para la otra persona. Le estás dando a la otra persona la oportunidad de vivir y te la estás dando tú también. Este es un proceso y cuesta, por supuesto que cuesta. Y muchas veces tú dices, yo voy a perdonar, sí, luego llegan los recuerdos. Pero ¿sabes una cosa? Aunque lleguen los recuerdos, ahí está Dios para restaurarte. Ahí está Dios con su Espíritu para restaurarte, ¿sí? Y hacer posible que poco a poco te vayas liberando, te vayas zafando de ese resentimiento, de ese dolor, de esa aflicción, de ese odio, de esa amargura. Porque eso es lo que hace la falta de perdón, eso es lo que provoca y genera en nosotros una amargura, una tristeza tal que nos enferma. No perdonamos porque sintamos ganas de perdonar. Alguien una vez me decía, padre, es que no siento ganas de perdonar. No, es que no perdonamos porque sintamos ganas o no. Perdonamos, ¿sabes por qué? Porque es lo mejor que podemos hacer por nosotros, pero también por las otras personas. El perdonar nos hace vivir la vida con gratitud. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque solo perdonamos en la medida en que somos capaces de reconocer con humildad que Dios ha sido bueno, grande con nosotros, que ya Él nos ha perdonado una deuda que tú y yo no podíamos pagar. Sin embargo, Dios nos perdonó. Y cuando tú y yo decidimos perdonar a quien nos ofende, lo que estamos haciendo es extender al otro esa misericordia, esa gracia que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha otorgado. Piensa cómo Dios te ha perdonado. Piensa cómo Dios te ha perdonado. Dice la palabra de Dios, y esto es fascinante. Colosenses en el capítulo 2, versículo 13. Se los voy a leer. Dice la palabra de Dios, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Y dice el versículo 14, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Si Dios anuló esa deuda, anulemos la deuda que tenemos contra otros o que otros tienen contra nosotros. Busquemos el perdón, porque buscar el perdón, anhelar el perdón y trabajar por el perdón es buscar la vida, es buscar a Dios, es buscar comunión con los demás, es abrirnos a la bendición de Dios. Dios quiere vida para ti. Dios quiere que te llenes de su bendición. Dios quiere que en ti fluya su gracia, su bondad, su dulzura, su ternura. Dios te quiere ver una persona sana. Pero depende de ti que te abras a perdonar como Dios te ha perdonado. Elige hoy y elige sabiamente vida, bendición y presencia de Dios en abundancia para ti. Te lo mereces. Deja atrás lo que te han hecho. Déjalo ir. Y toma la decisión de recibir el perdón de Dios y de poder compartir ese perdón con la persona que te ha hecho daño. Comparte su gracia. Hoy es el día para hacerlo. Libérate y ábrete a la vida. Y que Dios te bendiga, ahora y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.